Uno de los ejes que se tratan en el curso es precisamente uno de los factores causales del exposoma, es la exposición a tóxicos. Háblanos un poquito de la importancia de la exposición a tóxicos y su relación con el trastorno. Sí, el tema en el que más he trabajado es en metales pesados, aunque evidentemente hay otra cantidad de tóxicos que también son importantes, como por ejemplo el glifosato. Sobre el glifosato y el neurodesarrollo hay publicaciones para quien quiera investigarlo. La exposición a insecticidas, fertilizantes, y esto no es solo en el niño, sino en la madre, en el proceso de gestación. Y lo mismo ocurre con los metales pesados, ¿no? Sabemos cómo el mercurio, que es neurotóxico, atraviesa la barrera hematoencefálica, atraviesa la barrera placentaria y impregna ya intraútero el tejido nervioso y el tejido inmune o tejido endocrino, los tres grandes sistemas de homeostasis ya dentro del útero. Es decir, que no tenemos que pensar solo en la exposición después del nacimiento, sino también todo lo que acontece durante el embarazo, incluso previamente, como bien sabes, la epigenética, ¿no? Lo acontecido previamente. Y precisamente creo que eso es una de las cosas que son muy importantes de la gestación en edad más avanzada, y es el barril, ¿no? La acumulación de exposiciones, que si la persona no ha hecho nada para vaciar el barril, no ha hecho un trabajo de detoxificación y no ha hecho algo para mantener una microbiota adecuada, pues esa madre está en peor condición que una madre más joven. Lo bonito es que eso tiene remedio y que, bueno, pues si se tiene un embarazo con más edad, simplemente pasaría por hacer, bueno, pues una buena limpieza, un trabajo de restauración del ecosistema intestinal, y con eso tendríamos una madre biológicamente puede tener una edad, pero su estado va a ser más joven, ¿no? Si descarga tóxicos y arregla su intestino. Perfecto. En el curso, obviamente, abordamos a la microbiota no solo como factor causal, o coadyuvante o acelerador o agravante, lo llamamos como quiera, sino también al uso de la microbiota y estrategia basada en el microbioma para usarla como intervención terapéutica, especialmente en los metabolitos producidos y su importancia en el eje intestino-cerebro. Háblanos un poquito de eso. Ya tenemos a Mar Vegar otra vez aquí. Sí. Gracias. Vale, respecto a lo anterior, ¿no? Hablamos de que no he comentado, ¿no? Lo del tema de metales pesados, la importancia que tienen. Especialmente nos encontramos, esto os lo cuento no por publicaciones, sino en base a la experiencia y a ver pues muchos cientos de mineralogramas. Aluminio, mercurio y plomo están omnipresentes en estos niños, ¿no? Por otro lado, el eje intestino-cerebro es absolutamente fundamental. Si no hay una buena producción de neurotransmisores por parte del microbioma, si no hay una buena comunicación entre el cerebro craneal y el cerebro intestinal, también vamos a empezar a tener una serie de consecuencias. Entonces, vamos a trabajar mucho en el curso, vamos a desarrollar, bueno, pues qué ocurre con este eje, porque en mi opinión lo que hay es una especie de desconexión en base a toda esa exposición ambiental, a las condiciones, a las disbiosis, a los sobrecrecimientos. Lo que ocurre es que se desconecta y hacemos un trabajo preciso para reconectar ese eje intestino-cerebro, para tener una buena producción de neurotransmisores en el intestino, para tener un estado eubiótico intestinal. Eso es un trabajo que yo lo hago en diferentes fases. Hay una limpieza de intestino, hay un abonado de ese terreno, hay que sembrar en ese terreno porque tenemos una microbiota disbiótica o una microbiota poco eficiente. En todo este camino, como decías, la parte de metabolitos es fundamental. Yo creo que hay una de las cosas más interesantes dentro del campo de la microbiota es el estudio de los metabolitos, ¿no? Y además el estudio de los ejes, los diferentes ejes. Hablamos mucho del eje intestino-cerebro, pero también hay un eje intestino-corazón, un eje intestino-pulmón, y todos esos ejes los podemos estudiar, aparte por el conocimiento del ecosistema, por su rendimiento metabólico y su producción de metabolitos.
Y esta parte la vamos a desarrollar especialmente ya que en ese estado disbiótico que solemos encontrar en los niños que están diagnosticados dentro del espectro, hay una producción muy anormal de metabolitos. Falla la producción de los metabolitos buenos, como ácidos grasos de cadena corta, y hay un aumento de la producción de metabolitos poco interesantes. Un aumento de histamina, por ejemplo, es muy importante en ese eje intestino-cerebro. El amoníaco, que todos saben, ¿no? Todo el que está un poco metido en este mundo sabe de la superproducción de amoníaco en el intestino. Y bueno, de otra cantidad de metabolitos que desarrollaremos. Entonces, para mí, punto clave es cuando en el intestino llegamos a un punto donde la producción endógena de tóxicos, la producción de endobióticos, de esos metabolitos que son disruptores de funciones, pues es superior a los beneficios. Y mi opinión es que, y lo que yo me encuentro, los peores estados disbióticos que yo he visto a lo largo de más de 20 años viendo analíticas están en estos niños y son muy parecidos a los estados disbióticos que encuentro, por ejemplo, en el Alzheimer. Y claro, como hablaba Mar, una de las partes muy importantes es la existencia de una disbiosis. Yo también estoy de acuerdo con Mar en que es casi las disbiosis más importantes las vemos en estos niños, en personas con trastornos del desarrollo, trastornos degenerativos a nivel cerebral, ¿no? Es una parte a considerar, ¿no? Pero ¿por qué tenemos esa disbiosis, ¿no? A mí me gusta siempre decir que una casa bonita tiene unos bichos bonitos y que cuando tenemos una casa fea, la única cuestión que tiene el organismo es dejar crecer a otros bichos para que nos ayuden a limpiar. En medicina integrativa lo importante es el terreno. Si tenemos un terreno bueno, vamos a estar bien. No es lo importante lo de fuera, ¿no? Entonces, para que tener un terreno bueno, lo más importante es tener una buena detoxificación. Eso es fácil de entender. Sin embargo, se nos ha olvidado hoy en día, no pensamos en la detoxificación. Antes nuestros médicos pues hacían lavativas, ayunos, sangrías y ahora pues nadie piensa que haya que detoxificar. Tenemos muchos tóxicos alrededor y no todos los manejamos igual, ¿no? En este aspecto podemos individualizar hoy nuestra capacidad de detoxificar. Tenemos constituciones que son capaces de detoxificar todo y cuando vemos estos peques, pues la mayoría de ellos no detoxifican, ¿no? Hoy podemos ver cómo está nuestro metabolismo en orina, podemos hacer ácidos orgánicos en orina que nos van a decir cómo está funcionando nuestra mitocondria, cómo estamos detoxificando. Si tenemos esos metabolitos de los que hablaba Mar, de los proteolíticos o metabolitos de cándida, y cómo está funcionando pues todo el proceso nuestro de lo que es la producción de energía. Y este es un análisis para ver cómo estamos en este momento. Pero también podemos hacer análisis de cómo somos a nivel genético. Y esto es muy importante porque no solo vamos a ver los genes, que es donde se está poniendo todo el interés hoy en día, porque es verdad que hay muchos de los trastornos del espectro autista donde podemos encontrar alteraciones genéticas, pero sobre todo lo que estamos poniendo interés nosotros es en ver cómo está el metabolismo de estos niños y en este aspecto podemos ver cómo son las proteínas que trabajan, cómo son las enzimas del metabolismo de las personas que tenemos enfermas a nuestro alrededor. Esto es importante, ¿no? Lo que vamos a ver es cómo son las proteínas, no ya los genes, sino cómo son las proteínas que trabajan. Las proteínas son como un collar con cuentas y a veces pues cambia alguna de estas cuentas del collar, sigue siendo el mismo collar, la misma proteína, pero su actividad no va a ser la misma. En vez de trabajar un 100%, pues a lo mejor esta proteína va a trabajar un 50 o un 20%. Eso es lo que llamamos polimorfismos, ¿no? Y podemos tener cambios en estas proteínas que hacen la detoxificación, podemos tener cambios en estas proteínas que se encargan de transportar metales o podemos tener cambios en estas proteínas tan importantes que se encargan de antioxidar, ¿no? Y bueno, estos polimorfismos los podemos estudiar y así podemos ver que en estos niños, por ejemplo, los polimorfismos de detoxificación pues no son los mejores, ¿no? Yo siempre os hablo de una amiga que es una amiga que pues come muy mal, fuma y cuando yo le estudié la microbiota pues estaba perfecta y decía, pero ¿qué pasa aquí, no?
y le miré en el pelo, que también lo miramos en estos niños porque es donde se eliminan los metales cuando tenemos pues capacidad de detoxificar, porque si no nos quedamos con ellos, no los eliminamos a ningún sitio. Pues a ella le miré en el pelo después de hacer un poco de trampa y que detoxificase un poquito más y no tenía metales. ¿Qué pasaba? Que tenía unos polimorfismos de detoxificación hepáticos estupendos. Tenía todas sus proteínas en verde, que trabajaban por encima de lo normal, ¿no? En estos niños nos vamos a encontrar la mayoría de las veces que sus enzimas de detoxificación pues trabajan muy poquito. Y esto es importante porque lo podemos arreglar. No podemos arreglar sus enzimas, pero las enzimas son como unos trabajadores pequeñitos, les podemos dar una pala más grande. Así, por ejemplo, tenemos algunos niños con trastornos del espectro autista donde les estamos dando vitamina B6 a dosis pues 100 veces lo que se considera normal, pero es la dosis que ellos necesitan para funcionar, porque su enzima vaga necesita esa cantidad para empujarla, ¿no? Y esto es muy importante porque no se trata solo de diagnosticar, sino que podemos tratar. Si vemos que, por ejemplo, tenemos unas enzimas que antioxidan, que necesitan selenio, pues a lo mejor necesitan más selenio si trabajan peor, ¿no? Y esta es la parte de la medicina individualizada. Esto es solo un aspecto, podemos llegar a muchos más, ¿no? ¿Qué es lo más común que encontramos dentro de los trastornos del metabolismo de estos niños, ¿no? Pues solemos encontrar alteraciones de la metilación. Es muy, 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 muy frecuente. Todo el ciclo de la metionina va a estar frecuentemente alterado, ¿no? Y este ciclo de la metionina no es solo el ciclo de la metionina. ¿Para qué metilamos, ¿no? ¿Para qué metilamos? Metilamos para activar vitaminas del grupo B, metilamos para poder reparar el ADN, para poder reparar proteínas. Metilamos para poder detoxificar las catecolaminas, para también detoxificar la dopamina, para tener más serotonina. Cuando metilamos vamos a tener más serotonina. Pero también es muy, muy importante en muchísimos procesos, con lo cual cuando no metilamos vamos a tener muchas alteraciones en nuestro metabolismo. El ciclo de la metionina es muy importante también para no tener homocisteína, que es un aminoácido que es muy inflamatorio, muy oxidante, ¿no? Y además este ciclo también se relaciona con la sulfuración, que también en estos niños suele estar alterada, y también se relaciona con la producción de cisteína, que es muy importante para producir glutatión, que es nuestro principal antioxidante, ¿no? Todas estas cosas tienen solución, lo único que hay que conocerlas. Si nos quedamos en un diagnóstico y un sello y no vamos más allá, es como si nos quedamos en fiebre y no le decimos a los padres qué podemos hacer, ¿no? Y yo creo que como médicos tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder mejorar la calidad de vida de estos niños. Y en este aspecto yo creo que todos los estudios metabólicos que podamos hacer van a ir encaminados a poderles ayudar. Lo mismo que todos los estudios de la microbiota y que todos los demás estudios que hacemos, por ejemplo, a nivel de ver cómo están de metales o incluso pues, otro tema muy importante que son las micotoxinas o la enfermedad de Lyme. Lo bonito es que en la medida en que vamos haciendo la detoxificación, recuperando el intestino, es un proceso inverso. Por ejemplo, los metales pesados bloquean la actividad mitocondrial y cuando los eliminas, pues muchas veces sin hacer una intervención directa sobre la actividad de las mitocondrias, recuperan su actividad, ¿no? Al igual que, bueno, la carga tóxica es tan alta que cuando hay una detoxificación, cuando eliminas simplemente una limpieza de toda la parte extracelular y cuando hay una recuperación del pH correcto intestinal, tenemos disponible de nuevo los minerales que son fundamentales para el funcionamiento de vitaminas, de enzimas. Hay una activación enzimática y en cascada muchas veces se reinicia el sistema, ¿no? Como que, entonces, creo que también dentro de todo lo que planteamos, que es un poco locura, o sea, a mí me llama la atención que el ser humano esté vivo cuando te pones a estudiar toda la exposición ambiental, radiaciones, más el estilo de vida, el estrés, toda la carga tóxica, la alimentación, que es tremendamente tóxica, todos los transgénicos, la cantidad de disruptores, de cantidad de cosas. Es sorprendente que sigamos vivos, ¿no? Y es que tenemos unas capacidades, la naturaleza es verdaderamente alucinante, tiene siempre varias alternativas y bueno, pues lo que nos encontramos en estos casos es que se ha llegado a un punto en el que por sí solo el sistema no puede ir hacia atrás y revertir.
pero si le das apoyo, si para mí dieta, detoxificación y microbiota en muchos de los casos hacen que luego en cascada haya una recuperación y cambie la expresión y volvamos como al punto de partida, ¿no? Si conocemos los datos también genéticos o donde hay una deficiencia, pues vamos a poder apoyar y de esta manera llegar a un punto en el que haya una estabilidad como para que no haya, no se pierda, ¿no? Eso que hemos ganado, que ya no se pierda, ¿no? Con el conocimiento de todas las partes, ¿no? También nuestra casa es lo más intoxicado, es una de las primeras cosas que tenemos que tratar con nuestros niños con trastornos del espectro autista, de quitar tóxicos de alrededor, porque si no los detoxificamos y además vamos a hacer que otros gérmenes produzcan más tóxicos, vamos por mal camino, ¿no? Es muy importante no agobiarnos y empezar a pensar qué bien lo estamos haciendo cuando conseguimos quitar por lo menos algún tóxico de alrededor de casa, como puede ser, pues no sé, como yo digo, la droguería que tenemos debajo del fregadero o esas colonias que huelen, que son disruptores endocrinos, ¿no? Que también ya sabéis que todo está muy ligado y que los estrógenos, que la mayoría de los disruptores endocrinos que tenemos en casa que huelen son estrógenos, son inflamatorios. Bueno, todo suma, ¿no? Y parece que estamos presentando un escenario horrible, ¿no? De horror que hacemos, ¿no? Y cómo estamos vivos, como dice Mar, ¿no? Pero bueno, lo bonito de esto es que haciendo poquitas cosas, nuestros niños van a mejorar mucho. O sea, a veces simplemente empezamos a drenar un poco, a veces tan despacito como con baños de sal o con paseitos por el mar o cambiando la alimentación, intentando mejorar un poquito la microbiota. Y nos llevamos muchas alegrías, ¿no? De pacientes que estaban pues muy mal a pacientes que tienen una calidad de vida aceptable, ¿no? Esto es importante. O sea, no es todo tan negro. O sea, el organismo es tan sabio, él cuando hace las cosas no es por molestar, es por adaptarse, y cuando le ayudamos a adaptarse mejor va a responder. Es lo que decía Mar, limpiamos metales, vamos a mejorar también las enzimas, porque muchas de las enzimas, aunque genéticamente sean buenas, van a estar a lo mejor estropeadas por los metales o por los tóxicos o por el amoníaco, ¿no? Todas estas cosas. O sea que bueno, yo tampoco creo que, no quiero que se lleven la idea de que esto es un horror y que todo está mal y que por donde sí. No, mira, por ejemplo, solo el mercurio afecta a la función de más de 1000 enzimas. Sácalo y verás todo lo bueno que pasa, ¿no? Los virus replican mucho más en un medio con metales pesados, sácalos. Las radiaciones, tú eres mucho más sensible a radiación, más vulnerable a radiaciones si tienes carga por metales, lógico y aplastante, ¿no? Pues si los sacas también vas a tener una tolerancia mayor a esas radiaciones. La microbiota de la piel genera un campo electromagnético, genera una barrera de protección frente a radiaciones. Así que a veces, fíjate, ves un niño pues que ves que tiene exposición, ambas trabajamos con bioresonancia y nos sale radiaciones, ¿no? Sí. Y resulta que simplemente cambiando los hábitos de higiene y el exceso de higiene, que es muy re malo, ¿no? Respetando más esa microbiota de la piel, tenemos una capa de protección frente a campos electromagnéticos, ¿no? Entonces es simplemente, bueno, pues en muchos aspectos yo ya digo, hoy en día la dieta no tenemos que ir casi a lo sofisticado de entrada, sino que tienes que ir, que se coma como comías con tu madre de pequeño, ¿no? O sea, olvídate de los envasados, de los procesados, del microondas, de esto, de lo otro, quita productos, quédate con pocos de limpieza, quita la obsesión de la higiene, ¿no? Que haya mucho contacto con los niños, con los animales, por supuesto, ¿no? Los niños de los pueblos, la inmunidad la tienen bastante más robusta, ¿no? Entonces, tiene que haber intercambio, tenemos que cuidar a nuestros microorganismos y para eso tiene que haber eso, contacto humano y contacto con animales, ¿no? Para mí hay un escenario clave, después de una búsqueda de muchos años y de muchas horas, un escenario clave que son las disbiosis inducidas por metales pesados.
Entonces, bueno, pues procuraré dar los instrumentos, los elementos para manejar esas disbiosis inducidas por tóxicos en general y metales pesados en particular, que tienen también grandes formaciones de biofilms, que no hemos alcanzado a comentarlo, pero bueno, yo creo que a mí todos los que me conocen en algún momento me han escuchado hablar de biofilms, que serían como grandes nidos de patógenos que cambian su expresión fenotípica, que producen grandes metabolitos, o sea, gran cantidad de metabolitos perjudiciales y, bueno, pues que eso se puede trabajar y es completamente reversible, al menos esa parte. Entonces yo, bueno, pues voy a hablar fundamentalmente de eso, ¿no? De eje intestino-cerebro, de disbiosis inducidas por metales, de biofilms, desde un enfoque centrado en trastornos del neurodesarrollo, no de lo que hablamos en otras formaciones, ¿no? Muy dirigido a estos casos y con los 6 pasos fundamentales que yo hago para recuperar el ecosistema intestinal, en los que está implícito esa eliminación de metales pesados y esa, bueno, pues resolución de esas disbiosis tan tremendas con grandes producciones de metabolitos muy disruptores de todo el tema neurológico, ¿no?